Ya, a ver, les daremos un tiempo para que ingresen sus compañeros. A ver, siguen ingresando. Ya. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar entonces con lo que estuvimos haciendo. Mientras ingresan sus compañeros. A ver, vamos a poner puntero. Ya. Entonces, habíamos visto el área de producción, el área de inversión y financiamiento, sumamente importante. El área de inversión, ¿sí? Y financiamiento, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a financiar? Digamos, la consolidación o la infraestructura fundamentalmente, ¿no? De la fábrica, ¿sí? ¿Cómo vamos a financiar? Entonces, hace referencia a la captación de fondos necesarios. ¿Para qué? Para la fabricación, o ¿cómo es? Para la construcción, para, para las herramientas, equipos, para que funcione pues la empresa, ¿no es cierto? Entonces, hay políticas de inversión. Todas las áreas o departamentos, estas áreas tienen que invertirse. En el área de producción se tiene que invertir, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, sumamente importante esta área de inversión y financiación. ¿Cómo nos vamos a financiar para consolidar una determinada empresa? ¿Cuáles son si va a ser aportes propios, si me voy a financiar mediante la banca o algunos créditos, ¿no es cierto? Entonces, importante eso, ¿sí? La financiación. ¿Cómo vamos a financiarnos para consolidar una determinada empresa? ¿Sí? Después tenemos el área de los recursos humanos. Estamos viendo de modo general esto de la empresa, ya de modo general. Por supuesto que hay diferentes áreas. Hay algunas áreas que están dentro de estas mismas áreas, ¿sí? Esto se llamaba el departamento de personal, llamaban antes las empresas, ¿sí? Ahora se llaman departamento de recursos humanos, ¿no? Donde manejan todo el personal, ¿sí? Donde cualifican a su personal, donde seleccionan, contratan, ¿sí? Al personal, a los trabajadores, ¿no es cierto? Donde motivan a los trabajadores, dan determinada formación, ¿sí? Forman a los trabajadores. Entonces, el área de recursos naturales es eso, ¿no? El personal de la empresa. ¿Qué personal va a tener la empresa? ¿Cómo se va, cómo se va a contratar, digamos, al personal? ¿Qué tipo de personal vamos a contratar? ¿Personal calificado, no calificado? ¿No es cierto? Entonces, eso es el área de los recursos humanos. Antes se llamaba personal, el departamento de personal llamaba antes. Sí, todo concerniente a los trabajadores. Ahora área de recursos naturales. Bien, ahora ya vamos a ver un poquito más de la parte práctica de esto. La función de producción de una empresa. ¿Sí? Entonces, esta función de producción de la empresa determina la cantidad que se va a producir, cuánto va a producir las empresas.
¿sí? La cantidad de bienes y servicios que éstas van a ofrecer en el mercado, ¿no? ¿Qué cantidades van a ofrecer? Entonces, esa es la función de producción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la función en sí, que nos dice que la cantidad de producto, lo que va a producir el empresario está en función a los insumos que va a utilizar. Aquí estoy poniendo nombres a los insumos, cualquier insumo que sea, ¿no es cierto? Agua, energía, combustible, cualquier insumo, ¿sí? Y la llamamos como X1 y X2, ¿sí? Entonces, la cantidad de producto o la cantidad de producción que va a producir una determinada empresa está en función a los insumos que va a utilizar en esos procesos productivos, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser la función de producción, ¿ya? Entonces, hay la producción total, hay la producción media y la producción marginal, vamos a ver, ¿sí? La producción total, lo vamos a ver gráficamente esto, ¿sí? La producción siempre, el empresario trata de hacer subir su producción, ¿no es cierto? A medida de la cantidad de insumos que va a utilizar, ¿sí? Pero igual que en los consumidores, la utilidad del consumidor sube, ¿no? Eso lo hemos visto en el anterior, eso lo hemos visto en el anterior tema. Sube la utilidad del consumidor, ¿no? Sube hasta un punto de saturación. La máxima utilidad es igual, exactamente igual es el análisis, digamos, de la empresa. El empresario va a producir más, y va a llegar a un punto también, que de ahí sus rendimientos van a ser decrecientes, ¿sí? Entonces, la producción total o el producto total nos muestra la relación entre la cantidad de un factor variable como el trabajo y el resultante de esa producción que va a ser el consumidor. A ver, vamos a analizar desde la cantidad del trabajo nosotros. ¿Sí? Del trabajo para que un poquito más se den cuenta de esos puntos. La producción media. ¿Qué es la producción media? Todo ya estamos empezando a utilizar ya formularios. No es otra cosa que la producción total sobre la cantidad del factor que se obtiene, ¿no es cierto? O la cantidad del factor, como sea el trabajo, por decir, ¿no? Entonces, la producción media de un factor como el trabajo es el cociente o la división, si quiere, entre el producto total y la cantidad del factor obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, la producción marginal es igual que con los consumidores. ¿Sí? Son incrementos, también tiene su fórmula. La producción marginal o producto marginal también en algunos libros la simbolizamos así como una PMG de producción marginal o producto marginal. Entonces, no es otra cosa que los incrementos, dice, de la producción total. Ya habíamos visto en alguna parte, este delta que está aquí, o este triángulo, si quiere, significa incremento. ¿Sí? Producción adicional, que se obtiene utilizando una unidad adicional de un factor determinado, como ser el trabajo en este caso. ¿Sí? Tiene esta fórmula. Entonces, la producción marginal es el incremento, ¿sí? De la producción total sobre el incremento de X sub I, del factor adicional como es el trabajo, por decir. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estas tres formulitas, vamos a empezar con estas dos, fundamentalmente. De estas dos fórmulas y vamos a hacer un análisis mediante una gráfica y mediante tablas, ¿no es cierto? Cuadros. ¿Sí? Vamos a analizar mediante cuadro y tal. Bueno, en este caso, ahí tenemos un cuadro. ¿Sí? Y hipotéticamente, dice aquí, dada la siguiente proyección de la tabla hipotética que nos hemos inventado de producción agrícola. ¿Ya? Y hay dos factores, dos tipos de insumos, la tierra y el trabajo. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis a partir de esto. ¿Sí? Es importante. Una parte bien sencillita. ¿Sí? La tierra, un insumo, y el trabajo, X, porque hemos dicho, la producción va a estar en función a los insumos que estamos utilizando, ¿no es cierto? Esa es la función. Y habíamos puesto X, aquí está. La cantidad de producción que se va a producir va a estar en función a los insumos que estoy utilizando. ¿Y cuáles insumos? Bueno, hemos puesto X, ¿no?
cualquier tipo de insumos. ¿Sí? En este caso estamos analizando la tierra y el trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? X2 como la tierra y X1 como el trabajo. Dos insumos. En una actividad agraria o agrícola, por decir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. En esta tabla eso nos está mostrando. Dos insumos, tierra, ¿sí? Y el trabajo. Por ejemplo, aquí es constante esto. Vamos a mantenerlo como constante, ¿ya? Por decir, no sé, una hectárea de terreno. En una hectárea de terreno. ¿Sí? Tenemos una hectárea, o 2 hectáreas, 3 hectáreas puede ser, estoy poniendo una hectárea y constante. En esa hectárea de terreno, ¿sí? Con 0 trabajadores, ¿va a haber producción? Si yo tengo el terreno, tengo todo, pero no tengo trabajadores, no tengo el trabajo. Entonces, ¿no hay producción o hay producción? 0 producción, no se puede producir, ¿no? Por más que tenga todos los equipos, el arado, el tractor, lo que sea. Tengo ahí el terreno, ya está listo para preparar, pero si no hay quien la trabaje eso, no va a haber producción, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso estamos haciendo un ejemplo hipotético. En esa misma hectárea, si yo pongo un trabajador, ¿sí? Pongo un trabajador, ya voy a tener producción. Mi producción va a ser de, no sé, de 3 quintales de papa, por decir. ¿Ya? Así hipotéticamente. Con un trabajador produzco 3 quintales de papa. ¿Sí? Aumento otro trabajador más, aumento un trabajador más y voy a aumentar mi producción. Claro, ya 2 trabajadores van a producir más en esa misma hectárea. Por eso constante estoy tomando a este factor de producción tierra. Ya en una actividad agraria. ¿Sí? Con el segundo trabajador, claro, por supuesto que va a seguir aumentando mi producción. Ya voy a producir, ya no voy a producir, digamos, 3 quintales. Si no voy a producir 8 quintales de papa, por decir. 8 cargas, no sé cómo llaman, ¿no? Cargas creo que llaman, ¿no? 8 cargas de papa. ¿Sí? Aumento un trabajador más. 3 trabajadores. Con 3 trabajadores ya no voy a producir 8 cargas de papa, sino voy a producir 12 cargas de papa. ¿Sí? Claro. Aumento un trabajador más. Ya no voy a producir las 12 cargas de papa con las que producía con 3 trabajadores. Si ha aumentado un trabajador más, al cuarto trabajador me va a seguir aumentando. Ya no voy a producir 12 cargas, sino ya 15 cargas de papa, ¿no? Aumento un trabajador más. Entonces, mi producción total, esta producción total, va a seguir incrementándose. Con el quinto trabajador ya produzco 17 cargas de papa, por decir, ¿no es cierto? Un ejemplo hipotético. Y de cualquier otro bien, ¿no? Ahora, si se fijan, el sexto trabajador, yo aumento un trabajador más, con el sexto trabajador me estoy produciendo la misma cantidad de papa. O sea, ya no está incrementando. Peor aún, si aumento un trabajador más con el séptimo trabajador, si se fijan, ya no estamos produciendo las 17 cargas de papa, sino está bajando la producción. 16. Y por ahí aumento un trabajador, el octavo trabajador, mi producción total empieza a bajar. Ya 13 cargas de papa no hacía, ¿no? Y así es, esta estructura tiene. La producción total siempre aumenta a medida que aumenta el trabajo, porque aquí está el trabajo. Con un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4, 5. Con el sexto trabajador, yo alcanzo mi producción máxima aquí, porque a partir de eso mis rendimientos van a ser decrecientes. Aumentando más trabajadores, voy a producir menos. Fíjense en la tabla. ¿Sí? Todo es con este insumo constante, que es la tierra. Todo en una hectárea. Voy a suponer que en una hectárea. Puede ser 2 o 3 hectáreas, constante. ¿No? Pero aquí el trabajo es el otro factor, el otro insumo, el otro factor de producción, el trabajo. Entonces, si se fijan, si aumentamos más trabajadores, mi producción de papa, por decir hipotéticamente, aumenta, ¿no? Llega a un punto, por ejemplo, que con el quinto trabajador yo produzco 15 cargas de papa, por decir. Si sigo aumentando un trabajador más, me sigo manteniendo las 17 cargas de papa.
Con el quinto trabajador, 17 cargas de papa. Con el sexto trabajador, lo mismo estoy produciendo. Ya, eso ya es contraproducente, ¿no es cierto? Ya voy a pagar a más, ya no voy a pagar, voy a producir lo mismo con 5 que con 6 trabajadores. Entonces un trabajador ya estoy pagándole, por decir, estoy medio que no a pérdida, pero ya no me está produciendo lo que me debía producir el sexto trabajador. Ya no me está aportando a la producción este sexto trabajo, un trabajador que estoy aumentando. Con el quinto trabajador estoy produciendo 17 cargas de papa. Si aumento a un trabajador más, ese aumento, ese adicional, digamos, de trabajo, un trabajador más, igual sigo produciendo lo mismo. ¿Sí? Ya no me está aportando nada. Peor todavía, si aumenta a un sexto trabajador, más bien mi producción empieza a decrecer. Peor, ahora un octavo trabajador ya no produzco. ¿No? Entonces, con qué cantidad del factor trabajo alcanzo mi máxima producción? Con el trabajador quinto, por decir. Porque el sexto trabajador ya no me está... Entonces, con 5 trabajadores he alcanzado mi máxima producción total, ¿no es cierto? Mi máxima producción. Porque después empieza a haber rendimientos decrecientes, pues. Es que aquí, ¿qué está pasando? Se están perjudicando entre trabajadores. Una hectárea digamos, de tierra, ya el sexto trabajador ya están perjudicando, peor con 7, cabeza con cabeza están dando ahí entre los trabajadores, ya no están produciendo lo que deberían producir, ya no se está optimizando, ya no se está maximizando el beneficio, ya estoy trabajando a pérdida, con mayor cantidad de trabajadores estoy produciendo menos, mis rendimientos van decreciendo más bien. Entonces, lo óptimo para mí sería tener el quinto trabajador y con ese quinto trabajador producir estas 17 cargas de papa. Porque estoy viendo que aumentando un trabajador más ya están distrayendo entre ellos, ¿cómo se dice? Se están perjudicando entre ellos. Porque empieza a decrecer más bien mi producción, ¿no? Y además estoy pagando más. No es lo mismo pagar a 5 trabajadores que a 8 trabajadores. Y peor si mi producción baja, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, gráficamente así es como la utilidad del consumidor. ¿Sí? Siempre la producción va incrementándose a medida que yo aumento una unidad más del trabajo, por ejemplo, del factor de producción trabajo. Con un trabajador produzco tanto. 3 creo que era, ¿no? ¿Sí? Con otro trabajador, 8, 6, no sé cuánto era, ahí está en la tabla. Y así sucesivamente. Aumenta a medida que yo voy aumentando un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores o 5 trabajadores, mi producción va incrementándose. Pero llega a un punto, ¿sí? Máximo de producción, que son 17, creo, cargas de papa, ¿sí? Teniendo el quinto o sexto trabajador. Porque a partir de eso, mi producción va a decrecer, va a caer. Lo que significa que no, pues se están perjudicando entre los trabajadores. Ya no están produciendo lo que debían producir. ¿Y qué estoy haciendo? Un gasto para la empresa, ¿no? Ya no, al séptimo, octavo trabajador, ya en vano estaría pagando porque no me está ayudando a incrementar mi producción, ¿no? Por eso es una hectárea de terreno, ¿sí? Entonces, la producción, se fija en la producción marginal y media, también se va incrementando hasta un cierto punto y después va decreciendo. Y justo aquí en este 6 es el punto máximo aquí arriba, como vemos en la tabla, ¿no? Con el quinto y sexto trabajador ya voy a producir la misma cantidad, pero a partir del séptimo y octavo baja mi producción. Rendimientos decrecientes. Ya no me están rindiendo lo que deberían rendirme al aumentar un trabajador más, ¿no? Porque no tengo materia prima o porque el campo, esa hectárea no abastece, tener muchos trabajadores ahí. En una hectárea no voy a tener 20 trabajadores.
porque ya están dando cabeza con cabeza y mi producción más bien en vez de que vaya creciendo, va a bajar, a no ser de que aumente, digamos, la cantidad de hectáreas, digamos. Es otra cosa y eso, ¿no es cierto? Pero con una hectárea, y a medida que se aumenta la cantidad de trabajadores, aumenta evidente mi producción, pero llega a un punto que aumentando un trabajador más o dos trabajadores más, ya mi producción más bien está decreciendo. ¿Por qué? Porque están perjudicando entre ellos, ¿no? Entonces mi producción máxima alcanza con el quinto trabajador y el sexto trabajador. Con el séptimo ya es de producción total decreciente. Ya, ahora la producción media, esta producción media que tenemos en la gráfica, esta producción media. Entonces, esta producción media, tenemos las fórmulas, ahí está. La producción media no es otra cosa, dice, tiene una fórmula, por eso yo les digo siempre, traten de hacerse formularios, para no tener después problemas, ¿no? Producción media es la producción total sobre la cantidad del insumo que estoy utilizando. Entonces, ¿cómo tendría que llenar aquí? ¿Cuánto tendría que ser aquí? Esto dividido entre esto. 0 dividido entre 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería aquí? Producción total sobre esto. 0, ¿no es cierto? No hay. Claro, producción media. Por eso es que estos tres van a ser ceros. ¿Sí? La producción 0 también va a ser. ¿Por qué? Justo de aquí está empezando, ¿no? Donde se cortan estos ejes. 0, 0. De aquí empiezan a salir, si quieren, o a partir las tres curvas. La producción total, producción media y producción marginal. ¿Sí? De este sector, de este punto. De ahí parte. Por eso es 0, 0. Claro, si no hay, si yo divido esto, la producción total no hay producción media. Ahora aquí, ¿cuánto sería? Producción total dividido entre 1, 3 dividido entre 1, 3, ¿no es cierto? 3. Y utilizar fórmulas es, por eso siempre les digo, no solo en esta materia, esto también, ya les he dicho creo, N veces, que en estadística, fórmulas, un montón de fórmulas. Entonces las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que aplicar, qué proceso tengo que aplicar, qué es lo que tengo que hacer. Aquí me está diciendo que divida. Entonces dividiré, pues. Claro que esta fórmula está sencilla, ¿no es cierto? Hay fórmulas un poco más largas, ¿sí? Como usted debe estar viendo en estadística. Fórmulas más largas. Por eso es que no se hace aprender de memoria a los estudiantes. Las fórmulas largas. Imagínense que un signo se equivoque. Todos sus resultados están mal hechos por no acordarse de un signo. ¿Era negativo? ¿Era positivo? ¿Cómo era esto? Saben utilizar la fórmula, saben manejar, saben aplicar la fórmula, todos saben, pero imagínense por no acordarse de un signo, sus procesos, sus interpretaciones están mal hechas. Es por eso que hoy en día, no, ahí háganse formulario. ¿No? Esta fórmula es sencilla, pero hay fórmulas un poco más largas, ¿no es cierto? Pero toda fórmula me dice qué es lo que tengo que hacer, qué proceso tengo que hacer. Si tengo que multiplicar, dividir, elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo la producción media es la producción total sobre XY. Entonces ahí está. Producción total, 3, XY o X1 en este caso, 1, 3. 8 dividido entre 2, 4. 4. Ya bueno, si está con decimales aquí, lo ponemos con decimales, porque aquí me va a salir con decimales. 12 dividido entre 3, 4. 4, ¿no es cierto? ¿No pues? Claro, está bien, 4. 15 dividido entre 4. 3.75. Eso me va a decir como 3.75. Me van a ayudar con eso, ¿ya? 3.75. 74 estoy poniendo. 17 dividido entre 5. 3.4. 3.4. 3.4. Ya les había dicho, ¿no? 3.4 es exactamente lo mismo que 3.40. Como estoy trabajando con dos decimales, si quieren lo dejan así, no hay ningún problema. Si quieren lo dejamos así. Pero a veces, como siempre les digo, traten de trabajar con dos decimales. Entonces, para que se vea un poquito mejor las tablas, ponemos un 0, ¿no? Y es lo mismo. 3.4 es lo mismo que 3.40. E incluso
por más de ceros que hayan, es lo mismo. Esta cifra es exactamente lo mismo que esta cifra, ¿no? Pero para que se vea un poco más estética la tabla, como siempre os digo que trabajen con 2 decimales, puedo poner 3.40 ya, ¿no? Esto es redondeando al segundo decimal. Hay algunos que tienen sus máquinas de calcular con ¿cómo es? Fix 2, por ejemplo, 2 decimales. Y les sale así automáticamente, ¿no? Con 2 decimales. Hay algunos que con 1 decimal. Entonces así les va a salir en su máquina, ¿no es cierto? Generalmente sale así. Bueno, si quieren lo dejan así, no hay ningún problema. 17 dividido entre 6, ¿cuánto sería? 2.83. 2.83. Ah, y además tenemos que redondear, ¿no es cierto? Tenemos que redondear siempre al sistema, porque puede ser que es 2.83 de lo que le está saliendo de 17 dividido entre 6, ¿no? Si se fijan, 2.833333 me está saliendo. Entonces, no se olviden de redondear, ¿no? Como es 33333, esto así, entonces quedan 2.83 al segundo decimal. ¿Sí? Sí. 16 entre 7, ¿cuánto es? 2,28. 2.28. Finalmente, 13 dividido entre 8. 1.62. 1.62. ¿No es cierto? Hemos hallado la producción media. Y si yo hago su gráfica de esta producción total y esta producción con el nivel de trabajo, con esta X sub y, ahí está. Yo si grafico estos dos, ¿sí? El trabajo con la producción total, si yo hago su gráfica, esta es la gráfica, ¿no es cierto? Ahí está, esta es la gráfica. Sube, 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 ¿sí? Llega entre el quinto y el 6, aquí a 17, ¿no? ¿Cuál es la producción máxima? 17, la producción total es 17, aquí está. 17, ¿no? Con el quinto y el sexto trabajador. Entonces, seguramente aquí está, pongo de 2 en 2 las escalas. Siempre las escalas, os he dicho, de acuerdo a la estructura de los datos, tienen que poner sus escalas, ¿no es cierto? En este caso, como la producción total de 0 varía a 17, el máximo es 17, puedo dar de 2 en 2, o de 3 en 3 también, ¿no? O de 1 en 1 incluso. Solo que mi gráfica más elevada me va a salir más alto. Si hago de 1 en 1, hacia alto me va a salir mi gráfica. Haciendo de 2 en 2, así, ¿no? Entonces, la producción total. Ahora la producción media, si me piden graficar la producción media con el factor trabajo, con esto, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está la producción media, tiene esta estructura. Ustedes seguramente en papel cuadriculado, a veces hacen, ¿cómo llaman? Microescalas, ¿no? ¿Qué llaman, no? Papel milimétrico, creo que llaman, ¿no? Entonces, ahí exacto salen las curvas, dependiendo de la cantidad de escalas. Entonces, la producción media tiene esta estructura. Ahí está la producción media. ¿Sí? Finalmente, esta producción marginal, que yo le he sacado de aquí, ¿no? Producción marginal con el nivel de trabajo, por decir. A medida que aumenta el trabajo, ¿qué pasa con la producción marginal? ¿Y qué me dice la fórmula? Pues tiene también su fórmula esto, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la fórmula? Ahí está. Producción marginal, este delta les he dicho incremento, este delta, este triángulo que ve aquí, incremento de la producción total sobre el incremento del insumo que estoy utilizando, en este caso el trabajo, XI. ¿Sí? XI pongo porque puede ser el trabajo o cualquier otro factor productivo, ¿no es cierto? Pero en este caso, como estamos haciendo de una producción agraria, agrícola, entonces estamos haciendo constante, estamos manteniendo esto de la tierra y lo que va a variar es el trabajo. Y la producción total, en este caso estamos hablando hipotéticamente de las cargas de papa, por decir, ¿no? Bien, ahora aquí, ¿qué tengo que llenar? Dice incremento de la producción total. Como aquí arriba no tengo nada, no hay, ¿con qué voy a comparar? ¿Cuánto se ha incrementado? Aquí sí puedo saber cuánto se ha incrementado de ahí a ahí, ¿no es cierto? Puedo saber ya ese incremento. Pero ¿con qué voy a comparar hacia arriba? No hay. Entonces esto sí va a ser 0 también. ¿Sí? 0 va a ser. No hay con qué comparar hacia arriba. Pues.
Ahora, a ver, usted dígame, de acuerdo a esta fórmula, incremento del producto total sobre incremento del factor productivo trabajo, por decir. ¿Cuánto creen que sería aquí? 3. 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? No, no es ahí. Producción total. La fórmula dice incremento de la producción total. ¿Cuánto es el incremento de la producción total? De esa producción total. ¿Cuánto aumenta aquí? De 0 a 3. Ya puedo ver ese incremento, ¿no? Se incrementa en 3. ¿Sí? Y de aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? De 0 a 1, ¿en cuánto se incrementa? 1. 1, ¿no es cierto? Claro, 1 se incrementa. Entonces, incremento que es de aquí a aquí 3 sobre el incremento que es de aquí 1, 3. ¿Sí? De ahí sales 3 incrementos. Ahora, para este otro caso, de aquí, 5. ¿cuánto se incrementa de aquí a aquí? Correcto, 5. Y se fijan cuánto se incrementa de aquí a aquí, 1. ¿Cuánto sería aquí? 5. ¿No? Ahora, ¿cuánto se incrementa de aquí a aquí? De 8 a 12. 4. 4. Aquí va a ser constante, ¿no? Si está aumentando 1, 1, 1, sigue siendo 1. Entonces, ¿cuánto sería? 4. ¿Sí? Ahora el incremento de aquí a aquí. 3. 3. Sobre el incremento de aquí a aquí, de 3 a 4, 1 se incrementa, que es 1, 3. ¿No? Y así sucesivamente para llenar esto. ¿Cuánto se incrementa de aquí a aquí? 2. 2 sobre el incremento de aquí a aquí, que es 1, 2 dividido entre 1, 2. ¿Cuánto es el incremento de aquí a aquí? 0, no hay ningún No hay incremento. incremento, lógico, no hay incremento. Aquí sigue siendo 1 el incremento. Sigue siendo 1 el incremento. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería esto? 0. 0, pues no hay, pues 0, claro. Si de aquí el incremento es 0, 0 dividido entre cualquier número, 0 dividido entre 1, sigue siendo 0, ¿no es cierto? Entonces 0. ¿Sí? Aquí ya no hay incremento, aquí decremento sería, ¿no? La variación, ¿cuánto varía de aquí a aquí? -1 sería. Este triángulo, en este caso, variación dice. Variación, ¿cuánto está variando? En algunos casos como incremento tomamos, ¿no? Incremento así. ¿Sí? Incremento, variación de delta también. ¿Sí? Pero en este caso ya está decremento, es un decremento, no es una variación. En menos 17 menos 16, ¿cuánto está? En -1, ¿no? En 1. Entonces lo pongo, no es -1. Ya son, aquí se fijan en la gráfica, ¿sí? Ya está bajando aquí. De aquí, 0 es esto. ¿Sí? La producción marginal es 0 aquí. Ya después aquí son -1, -2, ¿no es cierto? Va decrementándose aquí. Negativos. Entonces, ¿cuánto sería aquí? -3. -3, ¿no? Porque aquí el decremento es la variación es de -3. -3 por 1, o diré -3 dividido entre 1, -3, pues, ¿no es cierto? Y si voy a mi gráfica, aquí abajo está, ¿no? Aquí está 1, aquí está 2, aquí más o menos está, ¿sí? 3, aquí. Como el octavo trabajador, aquí más o menos. Porque aquí están los negativos, ¿no? Ya no he puesto aquí, -1, -2, -3. -3 con el octavo trabajador, más o menos aquí. Ya no les hemos puesto eso, ¿no? Ya no hemos puesto eso. Lo único que estamos viendo, cuando crece la producción total, a medida que va incrementándose la producción, el número de trabajadores, ¿no? Aumenta la producción. Llega a un punto máximo, ¿sí? Donde el aumentar un trabajador más ya no me produce mayor incremento de la producción total, más bien decremento. Están cabeceándose entre los trabajadores ahí, se están perjudicando. Por eso es que la producción está bajando, ¿no? Entonces, con el quinto y sexto trabajador, mi producción alcanza lo máximo. Y ahí aumentar ya no me significa productividad, aumentar más trabajadores.
Ya se están perjudicando entre ellos. ¿Ya? Bien, entonces ahí están. Estas dos columnas, fórmulas, como están viendo, nada complicado, ¿no es cierto? Nada complicado. Son fórmulas y listo. Son fórmulas que estamos aplicando. ¿Ya? Bien, y su gráfica. Entonces, lo que hemos visto ahora ha sido las producciones. En este caso, producción media, marginal y total. ¿Ya? Por eso la cantidad de producción, la función de producción, ahí está. La cantidad que se va a producir está en función de dos insumos. En este caso, el insumo tierra y el insumo trabajo. ¿Sí? Y vamos a analizar de dos siempre así. ¿Ya? Y esto de la producción. Bien, hasta ahí vamos a, ya la próxima clase vamos a empezar a hacer la parte de los costos, porque el producir algo es un costo para la empresa, ¿no es cierto? Hay costos y vamos a empezar a analizar los costos medios, costos fijos, costos variables, costos, la parte de costos, porque producir un bien tiene costos, pues. Si las empresas gastan, ¿no? Entonces vamos a ver la próxima clase esto de la parte de los costos, que es sumamente importante también. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Les voy a ir a mostrar la práctica que tenemos, que hoy mismo voy a subir al Moodle, esa práctica, para que puedan mandarme la próxima semana. El próximo lunes podría ser, ¿no es cierto? Aquí está, práctica 2. Ahí está. Práctica 2 para el segundo parcial. Tenemos estos datos. De las utilidades del anterior tema les he dado la utilidad total y la utilidad marginal. A partir de este par de puntos yo puedo sacar las ecuaciones, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo puedo proyectar esto, ¿recuerdan? Sí, como hemos hecho en economía general nomás. Y creo que la primera práctica les he entregado como esto. ¿Sí? Se emplazan en este par de puntos, hallan A, hallan B, que es utilidad marginal, eso lo integran y van a tener la utilidad total, ¿no es cierto? Porque la utilidad total, derivando, se llega a la utilidad marginal. Entonces van a tener la ecuación de la utilidad marginal. Si se fijan aquí, ¿cuánto aumenta? ¿O cuánto disminuye? En 4, ¿no? 4, eso ya sé, porque es una recta. ¿Sí? Pero esta de la ecuación de esta utilidad marginal, ¿sí? Esta ecuación, ¿no? Utilidad marginal A más B del Q. Entonces, eso integrando se vuelve la utilidad total. Tenemos ahí, hemos hecho los ejercicios. Y podemos proyectar con esas dos funciones. Eso es lo que me está pidiendo. Hallar las funciones de la utilidad total y utilidad marginal. Utilidad marginal hallan, eso es el inciso A. Y después hacer las proyecciones. Esto para ver la utilidad total o máxima, o el punto de saturación, ¿no es cierto? Aquí en este caso nos estoy pidiendo gráficamente, dice. Entonces lo van a graficar. ¿Sí? Estas dos columnas. Es utilidad total y utilidad marginal. Esto creo que les he dado en el trabajo anterior. Y la segunda y tercera pregunta son de utilidades marginales. Entonces, hallar el equilibrio del consumidor, el equilibrio, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando Q varía de 1 a 8. Seguramente se van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas utilidades van a hallar haciendo lo mismo que esto, ¿no? Que esta utilidad marginal. Pero aquí hay dos bienes. Así les he dado dos pares de puntos, así como este, tal cual. Van a hallar la ecuación de la utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal 1 y la utilidad marginal 1. Con ese par de puntos nomás necesitamos, ¿no? Y a partir de eso podemos hallar el equilibrio del consumidor tabularmente, ¿sí? Y hallar el equilibrio del consumidor analíticamente. ¿Cuándo entra en el equilibrio del consumidor? Consumiendo qué cantidad de los diferentes bienes. ¿Ya? Y la última pregunta es esta. Igual, lo mismo. Se nos va a acabar el tiempo, jóvenes, tenemos menos de un minuto, se nos va a cortar el Zoom. Lo voy a subir esto del Moodle y la próxima semana me van a entregar. Cualquier cosa el miércoles hablamos. ¿Ya? Cualquier cosa que no entiendan de esto. Bien, jóvenes, estén atentos para la clase semipresencial. ¿Ya? Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Que tengan buenos días. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.